Vamos a entrar ahora a uno de los temas centrales del curso de Introducción a las Ciencias de la Computación. También creo que uno de los más bonitos y los más divertidos, porque se va a prestar mucho a analizar problemas, a diseñar nuestras soluciones, y es un paradigma con el que vamos a trabajar durante mucho tiempo. Se trata del el paradigma de programación orientado a objetos. Y este paradigma cumple tanto la parte del diseño como la parte de la programación. En esta primera parte nos vamos a enfocar en la parte teórica, en lo que son los conceptos generales de lo que es la orientación a objetos, en las técnicas de diseño, y más adelante en lo que resta del curso iremos viendo los detalles de cómo se implementa este paradigma en el lenguaje de programación Java. Entonces, ¿cómo funciona la programación orientada a objetos? Vamos a ver primero los conceptos más importantes y a partir de esta idea vamos a hacer en unos momentos un ejercicio bastante interesante donde vamos a ver ilustrados todas estas. Primero que nada, necesitamos tener muy claro por qué empezamos con el paradigma estructurado y no con el paradigma orientado a objetos. También se vale aprenderlos al revés, pero bueno, vamos a probar con esta manera. En primer lugar, el paradigma de programación orientada a objetos es un modelo de organización de programas y una colección de patrones y prácticas para diseñar programas. No se centra en el desarrollo de algoritmos. Básicamente hemos estado trabajando hasta ahorita con el paradigma estructurado precisamente para entender el concepto de algoritmos, para desarrollar alguno de ellos y para trabajar con sus implementaciones. Sí, con una parte muy bonita que es el encapsulamiento por medio de funciones, pero ahora vamos a agregarle la segunda parte, que es precisamente esta idea de cómo vamos a organizar programas grandes, cómo vamos a coleccionar patrones y diseñar programas, insisto una vez más, ya para sistemas, por ejemplo, como una base de datos del INE o de toda una universidad o una facultad. Estamos hablando ya de sistemas de software complejos. De hecho, vamos a ver un ejemplo con un videojuego. Un videojuego tiene tantos elementos, sobre todo de los modernos, que es mucho más fácil organizarlo, diseñarlo, programarlo si se utiliza un paradigma como la orientación a objetos en lugar de solamente trabajar con lo que teníamos ahorita, que era composición de funciones a través de algoritmos que llaman a otros algoritmos. Entonces, las ventajas que nos va a ofrecer la programación orientada a objetos van a ser, primero, va a viabilizar aún más la reutilización del código, reduciendo el tiempo requerido para desarrollar software. Permite estructurar mejor los programas, de modo que sea más fácil entender qué hace cada rutina. Esto también implica que va a ser mucho más fácil dividir un problema complejo entre varios programadores, algo que es fundamental para cualquier sistema significativo de esta época. Tiene que ser muy fácil poder repartir el trabajo entre personas distintas, que cada quien pueda trabajar con sus criterios en particular y simplemente estar coordinados por un marco general. Eso nos lo va a permitir con mucha más facilidad la orientación a objetos. También permite probar los programas más fácilmente. Un programa está integrado por pequeños componentes que pueden ser probados aisladamente. Y esta parte de que cada componente funciona por sí mismo también está mezclado con lo que mencionaba anteriormente de la reutilización del código. Vamos a ver frecuentemente que parte de lo que hacemos se puede reutilizar después en software con funcionalidades comunes y no tenemos que hacer ningún tipo de conversión de código ni nada, sino simplemente recortar archivos y pegar donde los vamos a necesitar ahora. También, los programas orientados a objetos son fáciles de extender cuando se requiere por los mecanismos que implementa esta mi propia técnica de diseño. Hay dos características sin las cuales no podríamos decir realmente que tenemos programación orientada a objetos. La primera característica es el encapsulamiento, pero ahora no solamente va a ser un encapsulamiento de rutinas, sino también de los datos. Entonces, el encapsulamiento está vinculado al concepto mismo de objeto y promueve la manipulación local de un grupo pequeño de datos altamente correlacionados entre sí. Hasta ahora, lo que hemos intentado hacer es resolver problemas tan pequeños que se pueden resolver prácticamente con una sola función. Y ya en alguna ocasión les toca a ustedes resolver alguno
donde una función debía mandar llamar a otra y como compartían información, pues se tenían que estar pasando todos los datos como parámetros, ¿no? Esa forma de programar no es muy cómoda, sobre todo si ya estamos trabajando con problemas más complejos que van a tener más datos y donde vamos a requerir que varias subrutinas estén trabajando sobre los mismos datos. En este caso, lo que nos conviene es inmediatamente pensar en programación orientada a objetos. Cómo se hacía en el pasado ya ni siquiera tiene sentido mencionarlo porque actualmente se consideran malas prácticas de programación. Entonces vamos a entrar directamente a la técnica de encapsulamiento, pero con orientación a objetos. Y el criterio que vamos a seguir aquí ahorita es que datos y funciones tienen que estar altamente correlacionadas entre sí. La segunda característica es la herencia. Se trata de un mecanismo de reutilización de código basado en la definición de categorías de objetos, partiendo de las más generales hacia las más especializadas. Cabe mencionar que no todos los lenguajes orientados a objetos han contenido herencia desde un principio. Un ejemplo muy notorio es el lenguaje de Microsoft Visual Basic, que no tiene herencia. Realmente esta es una característica tan poderosa y tan importante dentro de la orientación a objetos que, bueno, uno pensaría entonces que lenguajes sin ellos son un poco de chocolate. Ahora, ¿cuál es la idea de la herencia? Existen objetos que tienen rutinas, datos en común, pero en sus casos específicos tienen que agregar a lo mejor habilidades especiales, datos extra. Y sin embargo, lo que tienen en común pues es prácticamente idéntico. Entonces lo vemos como una especie de jerarquía, donde tenemos aquí la información más general y después tenemos casos particulares que comparten todo lo que está aquí arriba. Entonces lo que va a hacer la herencia es permitirnos poner aquí el código que es común a absolutamente todos y que entonces cada uno de los elementos más específicos solamente agregue o modifique lo que aplica particularmente a ese caso. Y ese mecanismo nos va a permitir extender fácilmente el código simplemente agregando nuevos hijos cuando queramos definir en más detalle algún aspecto de nuestro programa.